Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Los saludamos y les damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Tarapoto. La presente telecapacitación es disfunción eréctil en el adulto mayor, a cargo de nuestro médico geriatra Juan Rodrigo Tuesta Nole. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Debo recordarles que antes de comenzar, me gustaría que se establezcan algunas pautas básicas para asegurarnos que tengamos una buena experiencia positiva en esta reunión. Por favor, asegúrense de mantener sus micrófonos en silencio cuando están hablando y siéntanse libres de utilizar el chat de la plataforma Zoom para hacer las preguntas o comentarios que serán absueltas al finalizar la ponencia. O en todo caso, también ustedes pueden solicitar a través de la reacción de levantar la mano para activarles el micrófono. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra ponencia, con nuestro médico geriatra que trabaja acá en nuestro hospital, el doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole. Es un honor para nosotros contar con su participación. Te escuchamos. Bueno, agradecer por la invitación a dar este importante tema, ya que muchas veces es tabú en la población en general. ¿Por qué me interesó tocar ese tema? Porque no se toca frecuentemente y es algo que sí se va a ver en la consulta de geriatría. Adultos mayores que todavía mantienen su actividad sexual plenamente activa. Aunque se diga ya que puede ser que adulto mayor que tenga su actividad sexual es un viejo verde, esos términos se utilizan, ya es totalmente fuera de foco que están usando. Para esto es importante hablar sobre este tema. ¿Qué es la disfunción eréctil? Bueno, también lo conocen erróneamente como impotencia sexual. En sí, este término ya no se utiliza, ¿ya? Viene a ser en sí la disfunción eréctil, la falta de erecciones que tenga una persona, o cuando ya está totalmente erecto, ya dificultad para mantener esta erección. Esta es la definición que se tiene últimamente. ¿Es frecuente? Bueno, sí, es muy frecuente. Más del 50% ya vamos a ver que los hombres van a presentar este problema. Y muchas veces son por causas orgánicas que vamos a ir viendo consecutivamente, conforme vamos desarrollando el tema. Cabe recalcar que 1 de cada 5 hombres no puede alcanzar una erección en su plenitud. Por eso es importante abordar esta temática. Y la pregunta del millón, ¿cómo sé si tengo o si sufro yo de disfunción eréctil? Primero, tener dificultad para alcanzar la erección. Esto mayormente vamos a ver que la dificultad se encuentra en 15 minutos para tener una erección. Y cuando ya se diagnostica realmente de disfunción eréctil, cuando este problema perdura más de un mes. Además, vamos a ver que las erecciones van a ser mucho más débiles y menos rígidas, ¿ya? Además, vamos a ver que las erecciones que se tienen por las mañanas, las erecciones matutinas son menos frecuentes. Además, cuando ya se llega a un clímax, o sea, a eyacular, es menos tiempo ya para retomar otra erección. Ya la erección es incompleta. Además, es importante recalcar que uno de los síntomas que se tiene acá es la pérdida de la erección cuando se cambia la postura o la pose que tiene la persona, ¿ya? Esto se puede utilizar ya un cuestionario en la cual tiene 5 preguntas, ¿ya? Dentro de estos están todos los síntomas que ahí mencionamos. Esto está calificado de 0 a 5 puntos. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son sus causas? Como dijimos, una de las primeras
y poca porcentaje en las causas psicológicas. Dentro de ellas está el estrés, que es muy frecuente en estos tiempos, el nerviosismo cuando estamos en pleno acto sexual, la ansiedad de ser descubiertos o no tener una privacidad dentro del hogar, además el miedo a fracasar en esa actividad sexual, el tener baja economía y el tener viudez también influye bastante en las causas psicológicas que representan un 10%. Además, es importante recalcar que hay las causas orgánicas que representan un 90%. Dentro de estos tenemos problemas cardíacos, tenemos enfermedades como por ejemplo fibrilación cardíaca, después hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus. Muchas personas con diabetes sufren de esta patología porque no están controladas. Además tenemos la obesidad y una de las muy frecuentes es la enfermedad de Peyronie. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, en sí esta enfermedad viene a alterar la forma que tiene el pene, haciendo una curvatura, ya sea hacia los costados o hacia arriba o hacia abajo, ya alterando la anatomía. Esto puede interferir en las erecciones de la persona. Además, vamos a ver que la hiperplasia benigna de próstata también influye en el problema de disfunción eréctil. Otra patología muy frecuente es problema de tiroides, secuelas de muchas veces enfermedades neurológicas, como por ejemplo haber sufrido un accidente cerebrovascular, el sufrir de Parkinson, entre otras enfermedades. El consumo de fármacos también influye en este tipo de enfermedades que vamos a mencionar adelante. La depresión, el tabaco, el alcohol en exceso y el consumo de drogas sin control también puede ocasionar este tipo de patologías. El no hacer actividades, el no hacer ejercicio ocasiona también este tipo de estrés acumulado. La elevación del colesterol, después la falta de vitamina B12, por eso es siempre importante dentro de los exámenes que vamos a pedir más adelante, ya dosar la vitamina B12. Otra cosa muy importante, muchas personas ya ven propagandas o le recomienda su amigo, su vecino, le dice este medicamento es bueno y se automedican y se van a la farmacia a comprar, o consumo de plantas que puede alterar su estado funcional del paciente. Además, es importante recalcar que un descanso inadecuado exacerba este tipo de patologías y entre otras tenemos la insuficiencia renal, la enfermedad hepática, tipo de cáncer y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es importante recalcar de hacer este tipo de descarte para llegar a un diagnóstico adecuado de nuestros pacientes. Dentro de los medicamentos, los más usados tenemos los antihipertensivos. Ahí están los diuréticos, los beta bloqueantes, que es muy frecuente usar en nuestros pacientes. Cuando sufren de fibrilación auricular, la digoxina también influye en este tipo de disfunción eréctil. Vamos a ver que el uso de las benzodiazepinas como ansiolíticos pueden ocasionar disfunción. La ranitidina, que es muy frecuente dentro del uso de pacientes, ya porque les da su gastritis, se automedican con la ranitidina. Estos medicamentos son parte que pueden influir para la disfunción eréctil. Además, como vemos acá, en el último cuadro, están los analgésicos. Aquí vemos los AINES, como por ejemplo, el diclofenaco y estos medicamentos como inhibidores de los COX-2, como son el celecoxib, terocoxib, los opiáceos, que mayormente se utiliza cuando sufren ya de dolores musculares o articulares.
Además, vamos a ver que dentro de medicamentos que se puede indicar frecuentemente para los pacientes con Parkinson es el levodopa, que también influye para la disfunción eréctil, metotrexato, que mayormente se da en pacientes con artritis reumatoide, el uso de corticoides por mucho tiempo también tiende a ocasionar este tipo de problemas. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Primero, ya examinar la parte genital del paciente. Esto incluye el pene para ver si hay alguna alteración en la estructura, los testículos, si es que hay alguna masa o alteración en el tamaño, y se hace un tacto rectal para descartar si es que hay hiperplasia benigna de próstata o ya un cáncer de próstata. El recto para ver si es que estamos hablando de fisuras, sistema nervioso, si es que hay alguna secuela de algún ACV, accidente cerebrovascular. El índice de masa corporal para ver si es que estamos hablando de un paciente en obesidad. Presión arterial, si es que este paciente tiene controlada o no, o se hace un diagnóstico de hipertensión arterial. Auscultar el corazón es muy importante para descartar algún soplo o arritmia cardíaca. Y dentro de los exámenes de laboratorio, se debe solicitar para descartar diabetes, la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Además, dentro de estos exámenes se pide el perfil lipídico, más que todo para ver si es que está elevado el colesterol total. Además, es importante solicitar el perfil tiroideo para hacer un descarte de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Ahí tenemos el TSH y el T4 libre. Como les dije, es importante siempre descartar déficit de vitamina B12. Por eso es importante hacer un dosaje de esta vitamina. ¿Y cuál es el tratamiento? Muchos quieren saber cuál es el tratamiento para llegar a tratar el problema. Primero, importante y sobre todas las cosas, es el cambio de los estilos de vida. Aquí vamos a hacer ya, esto va a ser como último ítem, qué cambios tiene que hacer la persona para poder desenvolverse con total naturalidad su sexualidad. Dentro de los fármacos tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa. Acá vamos a ver, adelante, vamos a ver el uso de los 4 medicamentos que mayormente están indicados. Acá tenemos el sildenafilo, el tadalafilo, el avanafavir y tenemos el vardenafil. Acá están las marcas comerciales, ya, por si acaso no están auspiciando, pero son los más representativos. Recalcar que son los más usados, pero hay que recalcar una cosa muy importante, que todos estos medicamentos necesitan una estimulación sexual. Si es que no hay estimulación sexual, no va a haber erección. Además, cabe recalcar que la eficacia son similares entre las personas. Y una cosa muy importante, siempre tiene que ser indicado por su médico tratante, ya sea geriatra, ya sea médico internista, si lo está viendo, o el urólogo, ¿ya? No se debe automedicar. Cada uno de los medicamentos tiene efectos secundarios. Vamos a ir viendo. Los más usados es el sildenafilo y el tadalafilo. Mayormente, ya, el que está asociado a interacción con alimentos, o sea, tiene que estar con el estómago vacío, ya, es el sildenafilo. El que no se ve influenciado con los alimentos es el tadalafilo. No hay ninguna interacción con alcohol, pero es importante no tomar ningún medicamento cuando hayas consumido alcohol. Además, hay efectos adversos como todo medicamento, como todo tratamiento, como por ejemplo el dolor de cabeza, el ponerse colorado, la congestión nasal, el tener la nariz congestiva, van a sentir como molestias en la boca del estómago, como vinagrera, como sensación de que se llenara de gases, y el tadalafilo mayormente ocasiona dolor en la espalda, dolor lumbar. A diferencia del sildenafilo,
que mayormente se ve una alteración en la visión. Recalcar que dentro de las contraindicaciones están los pacientes que usan en forma como tratamiento habitual, o sea, no tienen que tomar estos medicamentos, los pacientes que consumen nitratos, como por ejemplo Isorbide o la nitroglicerina. Esto dentro de los pacientes que reciben tratamiento habitual. Y los pacientes que en algún momento han usado los poppers, ya que son mayormente nitratos que se usan de forma recreativa o de forma estimulante, que se conoce como amilnitrito, ya el famoso poppers que se inhala, ya, y esto ocasiona mayor estimulación sexual. Tengan cuidado con esto si van a usar estos medicamentos. Además, es importante recalcar que se tiene que esperar que pase más de 24 horas después de haber tomado o para tomar estos medicamentos, y si han usado los famosos poppers, ya esperar 48 horas si es que vamos a usar el tadalafil. Recalcar que no se puede usar estos medicamentos en pacientes con diagnósticos de retinitis pigmentaria. Recalcar también que el tadalafilo, que es el medicamento más usado porque tiene menos efecto secundario, es en personas que tengan ya una insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan una tasa de filtración glomerular menos de 30. Ya hay que tener bastante cuidado. Y si se va a usar, que sean medicamentos menos de 10 miligramos. Porque, como ustedes pueden ver, en el cuadrito del tadalafilo tenemos presentación de 5, de 10 y de 20 miligramos. Recalcar también que la mayoría de estos medicamentos, el inicio de acción del medicamento, vamos a ver que la mayoría está dentro de la media hora de haber ingerido la pastillita. Recalcar que el medicamento que tiene más duración de efecto ya es el tadalafilo, que puede durar hasta ya un día, 2 y hasta 3 días o hasta un día y medio de tener una erección. Hay que tener bastante cuidado ya, porque al no haber o mantener una erección permanente, persistente, puede esto ocasionar problemas, ¿ya? Esto sería con respecto a lo que son los medicamentos. Ahora vamos a ver otros manejos, pero estos manejos, solamente los voy a mencionar, son dados ya por el especialista en urología. Estos medicamentos, por ejemplo, hay un tratamiento que es la inyección, ya sea en el cuerpo cavernoso del pene, donde van a utilizar fármacos vasoactivos como la prostaglandina E1. Además, hay una terapia donde envían ondas de choques ya para mayormente facilitar la irrigación en los cuerpos cavernosos para mantener una erección. Se utiliza también los dispositivos de vacío para poder favorecer este tipo de erecciones. Hay otro medicamento que es la apomorfina que se consume sublingual debajo de la lengua, y si es que ya no hay solución, pero quiere mantener una sexualidad activa, existen las prótesis que se utilizan de maneras quirúrgicas. Esto sí o sí tiene que ser indicado y colocado por su urólogo. Y por último, ¿cuáles son los consejos que puedo dar yo a ustedes para evitar o combatir una disfunción eréctil? Primero y más importante, dejar de fumar. Después, evitar la ingesta de alcohol en forma excesiva. ¿Puedes hacer un brindis? Sí, ya, pero no en forma excesiva. Todo exceso ya tiene sus efectos no bien aceptados. Después, la dieta tiene que ser sana y balanceada. Hacer ejercicio por lo mínimo 30 minutos, aunque sea en forma interdiario, y si se puede y si el cuerpo lo permite, todos los días. Además, realizar ejercicios para relajarnos, combatir el estrés,
dormir lo necesario, apagar los celulares a una hora determinada, evitar desvelarse por ver noticias o por estar prendidos en estos programas de screening, ¿ya? Además, como muy importante, es evitar la automedicación. ¿Por qué? Porque estos pueden ocasionar hasta la muerte. Así que, a controlarse. Y como más importante, tenemos ya confiar en uno mismo. Y si es que no tienes una confianza en ti mismo, tienes que acudir a un terapeuta sexual. Mayormente son los psicólogos que van a ayudar a tener una confianza en uno mismo para desenvolvernos en la práctica diaria y en nuestra sexualidad y mantenerlo plenamente. Eso sería dentro de las recomendaciones a dar para todo adulto mayor que sufra ya de disfunción eréctil. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Excelente la ponencia. Si tuviéramos algunas preguntas, pueden hacer uso del chat, del Zoom, para poder hacerlos llegar y dar lectura en todo caso a las preguntas. Doctor, tenemos acá varias preguntas, creo. A ver. Muy bien. Juan, ¿la disfunción eréctil tiene alguna clasificación en relación a su gravedad? La primera pregunta. Sí, todo va a depender de acuerdo al grado de erección que tenga una persona. Ya, acá vamos a ver que normalmente una erección es cuando una persona tiene un ángulo ya de 20 a más. Una erección media ya es cuando tiene en forma recta un ángulo de 0. Y cuando ya tienes una erección débil, ya estamos hablando menos del 25% hacia abajo en forma negativa, y totalmente ya cuando el pene no se erecta por nada del mundo, ¿ya? Se puede clasificar también por mediante el uso de lo que ya vimos, ya que es el cuestionario de disfunción eréctil, que es el IIEF5, que son 5 preguntas en las cuales se van a ir estadiando. Bien, la segunda pregunta. ¿Se puede determinar el tiempo de inicio de la disfunción eréctil sin tomar en cuenta lo que refiere el paciente? Es muy importante esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente para llegar a un diagnóstico se tiene que determinar un mes de tener estos síntomas en forma persistente. Pero si es que vamos viendo en forma indirecta que la pareja va diciendo que la persona sufre de este problemita o no tiende a tener una erección en su totalidad, una erección plena, va a ocasionar, va a ser un indicio para que llegues a un diagnóstico. Normalmente, la mayoría de hombres, cuando se levanta, amanece la mayoría erecto, ¿ya? Y cuando ya hay una disminución de esas erecciones matutinas, también hay que tener en cuenta dentro del tiempo, ¿ya? Además, tener en cuenta que hay enfermedades que hemos hablado, hay el uso de medicamentos que también hemos mencionado, que pueden ocasionar una disfunción eréctil. Todo eso ya nos puede indicar que el paciente puede tener un alto riesgo de disfunción eréctil. Bien. Eddie Corazón, uso de sildenafil o datalafil en un paciente adulto mayor con hipertensión. Sí se puede usar, pero tiene que estar totalmente controlado, o sea, tiene que recibir sus medicamentos. Mayormente el que tiene menos efecto secundario en pacientes con hipertensión es el tadalafil, ¿ya? Así que pueden usarlo, pero siempre con indicación de su médico tratante. Bien, doctor,
¿Es usual que el paciente adulto mayor venga, asista a la consulta en el hospital en estos casos? Sí es frecuente, aunque muchas veces les da vergüenza acudir por esto, ¿ya? Sí hay, y mayormente son pacientes que tienen enfermedades comorbilidades en sí. Sí es frecuente, ya sea acá en el hospital y en forma particular también. Pero les da tanto a la pareja y al paciente hablar de estos temas, porque creen que es un tabú. Hasta ahorita lo toman como tabú. Sí, bueno, realmente muchos de ellos siempre tienen limitaciones para poder de repente entender un poco esta tensión que se da, pero es bueno que acudan en todo caso y ya el médico nos ha recomendado, ¿no? Ciertas actividades que se puede hacer, como es el cambio de estilo de vida saludable. Bien, su última recomendación, doctor. Bueno, limitarse en disfrutar su sexualidad, disfrútela al máximo, quitarse de la cabeza esa idea de solamente el sexo es para los jóvenes, ¿ya? El sexo se disfruta a cualquier edad hasta que Dios quiera, ¿ya? Y eso, también recalcar que todo abuso ya trae consecuencias. Eso sería todo, seguir las indicaciones que se han dado para tener un adecuado estilo de vida y no automedicarse, es lo más importante. Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias por la ponencia, gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta actividad de telecapacitación organizada por el Hospital 22 Tarapoto. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.